Bien, estábamos entonces en las preguntas. Em, Ya. Él me acabas de preguntar que cómo actúan los imanes, que qué hacen los imanes. Yo lo que te estaba contando es que el descubrimiento del doctor Gois es que virus y hongos les gusta un pH ácido y bacterias y parásitos les gusta un pH alcalino. Y lo que hacen los imanes es neutralizar pH. Cuando el pH en una persona está neutro, esa persona está sana. Ese es el descubrimiento del doctor Gois. Y por eso esta técnica se llama el par biomagnético. Siempre los imanes van a ir de a dos. Uno va a ir en polo positivo y el otro en polo negativo. No sé si ahí te quedó claro con lo del biomagnetismo o quieres que te explique un poquito más. Tienes tu micrófono cerrado, Miguel. No, Ahí, es que delante empezó a chicharrearte la voz y no te podía escuchar bien. Y ahí oh, después ya me cambié de link. ok, Pero sí te entiendo lo que del pH y lo que van de todos los imanes. Polo negativo y polo positivo. sí. Y el cuerpo se rastrea completo Pero, y se ponen imanes en todo el claro, cuerpo. claro, claro. Pero según las preguntas, hay que hacer unas preguntas, creo, hay que hacer unas preguntas y eso, ¿quién te da la respuesta? A ver, el biomagnetismo usa una técnica que se llama test muscular. El test muscular fue descubierto por un kinesiólogo de Estados Unidos, que es el doctor Bradley, en donde él descubrió que puedes preguntarle al cuerpo y acceder como a la verdad universal, y el cuerpo va a responder sí o no. Entonces, por ejemplo, los osteópatas lo hacen con los brazos y el bracito se acorta o se alarga y eso es sí o no. Los biomagnetistas lo que hacen es toman los pies de la persona y entonces hacen la pregunta. Ya, Por ejemplo, quiero saber si la persona tiene algo en la vesícula. Pregunto vesícula. Si las patitas se mantienen parejas, iguales, eso es un no. Si yo digo vesícula y la patita se encoge, eso es un sí. Entonces ahí tengo que encontrar el par. ¿Qué es lo que tiene la persona? Suponte tú que la persona le marcó vesícula riñón derecho. Yo como biomagnetista ya estudié este tema, entonces sé que si le marca vesícula riñón derecho, la persona tiene el virus del catarro. Le estaba incubando un ya, resfrío. ya, claro. Y por eso el biomagnetismo requiere tanto estudio, porque tienes que aprender cómo rastrear, los puntos de rastreo, los pares biomagnéticos. Tienes que entender cómo la gente se contagia, o sea, epidemiología. Tienes que entender las distintas partes del cuerpo y cómo se relacionan unas con otras. Entonces hay que estudiar anatomía. Hay que entender cómo funcionan estos microorganismos patógenos y cómo es que hacen daño. Entonces tienes que aprender de microbiología, pero además necesitas ser terapeuta, tienes que aprender a ser terapeuta para saber cómo orientar a la persona, cuándo tiene que volver a hacerse terapia, en qué momento dar de alta, cómo tratar los distintos conflictos que se pueden suscitar en la sesión terapéutica. En fin, es mucho lo que hay que estudiar. Por eso eh, mi formación dura 6 meses. ¿Quieres preguntar algo más sobre biomagnetismo o sobre Alzheimer, Miguel? No, es que no conozco. Lo que quería preguntar, sí, ¿cómo Diga. muere una persona de Alzheimer? ¿Cómo el final? ¿Cómo es el final? ¿Qué le pasa? Bueno, no todas las personas es igual. A algunas les da un ACV, un accidente cerebrovascular, a otras les da un infarto, como que el cuerpo empieza a fallar. Y Mm, otras como que se apagan y ya no despertó. claro, claro. Mm, bien. Eso. Gracias, Miguel.
Suni, corazón, ya que estás aquí, ¿quieres aprovechar de hacer alguna pregunta sobre Alzheimer, sobre Sí, biomagnetismo? Diga. sí, te iba a preguntar con la cuestión del Alzheimer. Generalmente, ¿cómo trabajas el biomagnetismo con el Alzheimer? ¿Realmente se puede curar o simplemente lo que hace es mejorarlo? Mira, en la primera etapa de este webinar lo que expliqué es, no es lo mismo que alguien inmediatamente que es diagnosticado se haga biomagnetismo. Ahí podemos ayudar mucho a alguien que tiene Alzheimer hace muchos años y de pronto se quiere hacer terapia. Porque alguien que lo tiene hace muchos años ya tiene daño orgánico, daño físico. Hay un pedazo de la masa encefálica del cerebro que ya no la tiene. El parásito se lo comió. Entonces, no puedo revertir esa situación porque el parásito le comió pedazos de sus recuerdos, de su memoria. Ahí no te puedo ayudar, ¿ya? ¿Es, es un parásito? Es que yo estaba manejando, no pude entrar de entrada, por eso me la perdí, No te preocupes, realmente quería. te lo explico brevemente. Mira, lo que dice la medicina tradicional es que el Alzheimer se debe a un alza en las proteínas y genera unas estructuras que impiden la comunicación entre las neuronas. Eso dice la medicina tradicional, ¿ya? Y dice que es irreversible y que además el deterioro es progresivo, ¿ya? No tiene remedio, ¿ok? El biomagnetismo dice que no tiene nada que ver con las proteínas, dice que es la alianza entre una bacteria que afecta la memoria y las funciones cognitivas y un parásito, esta alianza, y el parásito se aloja en el cerebro y empieza a comerte la masa encefálica. Ah, Entonces, cuando te lo diagnostican recién o tú sospechas de eso y te haces biomagnetismo, hay muy buen pronóstico de o que no te dé o que podamos detener el deterioro. Yo he tenido pacientes con Alzheimer y lo que pudimos hacer, bueno, se detuvo el deterioro. La persona quedó con cierto nivel de pérdida de memoria, pero no siguió progresando. La medicina tradicional no puede hacer eso. sí, yo sé, yo sé. Yo tuve una amiga muy, muy mal y yo vi los cambios en el último tiempo, pero los médicos casi la matan. El último tiempo que estuvo mal, con esa historia que ahora los médicos te quieren ver por Zoom, vos no podés atender a una persona enferma que hacía 10 años que lo tenía y cambiarle la meditación y ponerle más o menos por un teléfono. Es Mm. ridículo. Si vos tenés una persona 10 años en tratamiento y como que no me acuerdo qué fue el síntoma que se yo, y me dijo que tenía, le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre permitir que el médico te haga una cita? Vos estás en tratamiento, vos no podés. Bueno, mira, me llamó, cambió la medicación, como los otros días me llamó. Y el marido me dice, Estela, ¿por qué no venís? Porque yo solía ir porque me daba pena, era una amiga bien, bien querida. Y dice, no sé, está mal, está mal. Bueno, voy a la casa. Estaba ya acostada porque había muchos dolores, no se podía mantener, temblequeaba mucho, qué sé yo. Ah, bueno, no, pero ella no tenía, perdón, no era Alzheimer, era Parkinson. Yo lo confundí con el Alzheimer. Bueno, lo que yo te hablo era Parkinson. Bueno, el Perdóname. Parkinson no hay problema. El Parkinson te comento que también es un parásito. Wow. Y vos sabés que yo fui, y a mí, yo soy muy contra la medicina actual. Muy. Yo para mí, natural, natural, da vuelta a todo lo que pueda. Wow. Mira, cuando yo fui, te juro que me choqué, porque nunca había visto una persona en esas condiciones. Estaba que parecía el feto cuando está en la panza, así como un poroto, así acurrucada. Y empezó a hablarme y contarme de cuando ella con la prima jugaban en el patio que tenían 5 años. Y digo, ¿pero qué pasó? Yo hacía 2 días que había estado con ella, 2 días. Y la había dejado, sí, estaba delicada, pero no estaba ni perdida, ni está. Y yo le digo, ¿qué es lo que te dieron? Bueno, de ahí en más se empeoró, se empeoró, se empeoró.
y yo creo que cuando murió la dejaron morir también la familia. ¿Qué quiere que te diga? La gente no tiene paciencia de cuidar a alguien, la gente no, eso fue otro tema. Pero yo te juro que me asusté, nunca había visto algo así. Por eso te pregunté, pero yo ahora, claro, yo lo confundí con el Alzheimer por la cuestión de la memoria, pero realmente ella memoria no tenía problema en la memoria, estaba súper clara. Lo que Ujú. fue sí que le atrofió algo que tomó, que le hizo al cerebro un shock y la puso en estado así. Pero entonces vos decís que también el Alzheimer también es una Un bacteria, parásito, también un parásito. sí, un parásito. ¿Y ese cura o no? No tiene cura. Bueno, es que lo complicado con los parásitos es que los parásitos te comen partes de ti, se ¿Y, alimentan. y cómo Entonces, puedes parar eso de los parásitos? ahí hay daño que llega un momento en que ya no es reversible, porque por mucho que yo te ponga imanes y mate el parásito, hay una parte de tu cuerpo que ya no la tienes. Y ese parásito, el que provoca el Parkinson, genera daño en el sistema nervioso. Por eso la persona está con el pulso, ¿cierto? Que tiembla. Ahora, atendí a una señora que tenía Parkinson hace muchos años. Tenía un Parkinson no tan severo porque no le afectaba las dos manos, una sí muy fuerte y la otra suave. Pero esa señora tenía además lo que se llama en medicina comorbilidad, o sea, estás tan enferma de una cosa que te empiezan a aparecer más achaques, más enfermedades, más cosas. Y ella tenía muchísimo dolor en el Luqui, cuerpo, no tenía calidad de vida porque le dolía mucho y estaba constantemente enfermándose de más cosas. Entonces, en el caso de ella, no le pude quitar el Parkinson, pero pudimos detener el deterioro del Parkinson, le claro, quitamos 100% el dolor del cuerpo. La primera vez que la atendí, no se pudo subir a la camilla. La tuve que subir yo en mis brazos. La última vez que la atendí, me dijo, Alejandra, no haga nada. Míreme, por favor. Porque cuando terminábamos la sesión y yo le sacaba los imanes, tenía que yo meter las manos por abajo y levantarla y bajarla de la camilla. La última claro. sesión, muy sonriente, muy orgullosa, me dice, Alejandra, no haga nada, mire, déjeme mostrarle. Y la señora estaba acostada y se sentó así, sola, sin dolor. Eso era algo totalmente inédito. Entonces, ¿le quité el Parkinson? No, porque lo que ella tenía ya se había deteriorado, Claro. pero detuvimos el deterioro y le quitamos el dolor. Y eso ya es harto. Te estás dando calidad de vida a la persona. Y el problema de cuando, bueno, volviendo otra vez al Alzheimer, el problema de cuando hay falta de memoria, pero no falta de memoria total, es como que pequeñas cosas es como que se te pasan y a lo mejor está, y ¿qué carajo estaba diciendo? ¿Qué carajo iba a hacer? Cuando empezás con esos pequeños focos, digo yo, Sí. no sé ni cómo definirlo. Bueno, lo que yo expliqué hace un momento atrás fue que no es lo mismo Alzheimer que confusión mental, que desorientación y demencia senil. Estas son cuatro cosas diferentes y las provocan microorganismos diferentes. Entonces, a veces esos fallos que tú estás mencionando son provocados por otros microorganismos. No necesariamente es un Alzheimer. Mm. ¿Y vos vas a poner otra vez la, la clase, la grabaste para Sí, ponerla? sí, corazón. La clase de hoy de Alzheimer quedó grabada y mañana, lunes, durante la mañana, yo en el chat que tenemos de estos webinars voy a subir los 7 webinars. Van a quedar ahí anotaditas todas las clases para que puedas tú buscar cuál es la que quieres Buenísimo, mirar. buenísimo, porque tuve una cruzada de cosas y todo y no podía, y eso me interesa. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, ¿cómo haces? Claro, porque como no estuve, es como que la tengo que pensar y por ahí se me escapa. ¿Cómo tratás en general?
porque es una cosa que yo me enteré que no la sabía, por supuesto, uno no sabe nada, no sabe todo, que los parásitos no es que solamente estaban en el intestino. Me enteré de que parásitos hay en el estómago, parásitos hay en los pulmones, como que hacen nidos en diferentes lugares y pueden ser diferentes parásitos. Yo no tenía idea, uno escuchaba parásito y vos qué pensás, en los intestinos, todo viene, ¿vos me entendés? Entonces, ¿cómo haces vos para combatir los parásitos en general? Ya que tu cuerpo tiene por acá, por allá, por allá, por allá, por allá. Qué ¿Cómo? interesante tu pregunta. Ya, mira, como expliqué hace un momento cuando Miguel me preguntó por el biomagnetismo, a los parásitos les gusta el ambiente alcalino, a los virus y a los hongos ácido, pero a las bacterias y a los parásitos alcalino. Entonces, algo que uno puede hacer para mejorar su estado de salud y sacarse tanto bicho del cuerpo es triplicar la cantidad de agua. No té, no jugo, no bebida, no mate, agua. Entonces, literal, tú empiezas a equilibrar tu pH, a balancearlo, a limpiarlo. Y eso te hace ir mucho más al baño. Y en eso que tú vas al baño empiezas a botar estos bichitos. Eso ayuda muchísimo a que tu cuerpo esté sano. Pero si tú te fijas, en la sociedad moderna que tenemos, la gente no bebe agua. Bebe Bueno, poco pará. líquido. Y cuando Yo con la edad bebe, que tengo, mete bebidas carbonatadas. yo con la edad que tengo 70 y algo, aunque Ujú. no parece, nadie me cree, pero yo no tomé nunca agua, no tomé nunca agua. Y ahora, hace un año esta persona, trato de tomar, pero te imaginas, de no tomar nada, a tomar como decís triple, imposible. Imposible porque aparte no sé por qué el agua sola no me sienta. El agua sola, tengo un problema de estómago, pero ya de hace años, no es de ahora, que tengo la digestión muy lenta y yo picoteo como los chicos, pero yo no me puedo sentar a comer un plato de comida, o como dos bocados y me lleno, ¿sí? Y el agua me cae igual, el agua me cae como si yo hubiera comido, no tengo que tomar muy suavecito, como los chicos, qué sé yo, Mira, porque me queda acá, no me baja. corazón, ayer, creo que fue ayer, la charla de úlcera, hablé sobre el Helicobacter pylori. Y lo característico de tener esa bacteria en el estómago es que comes nada así y tienes sensación de saciedad. No puedes comer. Y tomarte un vaso de agua es una verdadera tortura porque, como dices tú, te sienta mal, te hace sentir mal, te duele el estómago, te hinchas y te da malestar general. Esos Yo, síntomas son característicos de que tu intestino está colonizado de Helicobacter pylori, una bacteria agresiva del aparato digestivo. yo el año pasado hice un tratamiento para eso. Es más, cuando yo me fui, porque me hicieron la colonoscopía y la otra del estómago, me hicieron las dos juntas. Entonces, me recetaron para hacerlo. Y es un tratamiento carísimo, el bien hecho, ¿ok? ¿Te dieron antibióticos? Sí, me dieron eso y me dieron uno que la secretaria me llamó, porque fue un estudio que hice así, o sea, de hacer, que me lo podía hacer, pero salió de una cosa, salió de esa. Y la propia secretaria me llamó y me dice, mire, señora, el tratamiento bueno, de esa misma, y nunca me sale el nombre, eh, dice, yo sé que uno de los medicamentos que le dimos es, no caro, súper caro. Salía como 600 y algo, Ajá. una de ellos. Y entonces me dice, yo le conseguí una tarjeta de descuento en la farmacia, dice, ¿usted podrá pagar $70? Le digo, sí. Y entonces me dice, eso es sumamente importante. Si usted toma esa medicación y toma exactamente como le dieron, usted lo pierde. Y una vez que venga la segunda vez, te hacen un test y te chequean a ver si todavía lo tenés o no. Y ya no lo tenía. Pero fue un tratamiento que es bien para eso. Sí, mi amor, pero lo que ocurre con esa bacteria
es que esa bacteria es súper agresiva. Piensa que es una bacteria tan resistente, tan poderosa, que subsiste en los ácidos del estómago. O sea, el ambiente más agresivo, ácido, ahí subsiste. Entonces, lo que yo expliqué ayer, por ejemplo, datos de aquí de Chile. En Chile, el 70% de la población está infectada de Helicobacter pylori. Entonces, claro, te haces el tratamiento, te toman los medicamentos, se te quita el Helicobacter pylori, pasa un tiempo, que puede ser semanas, meses, y te puedes volver a contagiar, porque ¿Eso es contagioso? no hay vacuna contra el Helicobacter pylori. Todos los medicamentos lo que hacen es matar la bacteria, pero tú te puedes volver a contagiar. Pero yo no sabía, ¿eso es contagio? ¿Eso es por contagio? La bacteria tú te la puedes contaminar, por ejemplo, contagiar en un alimento contaminado. Saliste, comiste fuera de tu casa y el chef del restaurante tenía Helicobacter pylori y la comida viene contagiada con Helicobacter pylori. El garzón tenía Helicobacter pylori y tu comida ahora viene contaminada con Helicobacter Ah, no pylori. sabía eso. Fuiste a comer a la casa de un pariente, el pariente tiene Helicobacter pylori y tú te contagias de Helicobacter pylori. Una ¿Por qué? amiga te Porque ofrece un mate y tú tomas del mate de la amiga, y la amiga tenía Helicobacter pylori y tú te metes Helicobacter pylori adentro del cuerpo. Se yo no contagia sabía. por saliva, incluso conversando con alguien que tiene Helicobacter pylori, si me habla a menos de 1 metro, me pueden caer a mí partículas de saliva y yo me puedo contagiar de Helicobacter pylori. Es una bacteria que está muy instalada en Latinoamérica. Yo, Mucha yo creí población la tiene, yo creí que siempre hablaban de que era por el problema del agua y el agua y el agua. ¿Vos me entendés? pero no es la única Todavía forma. También se contagia de persona a persona. no sabía eso, no sabía. ¿Y eso se puede combatir con el biomagnetismo? Claro, con biomagnetismo tú matas la bacteria que se alojó en el estómago y tú limpias tu intestino y la persona lo nota porque ahora puede tomar agua y no le duele el estómago. Mm, No, no te hinchas, no da ese malestar. ok. Porque, ¿cómo es posible que lo más inocuo que tenemos, que es agua, tú lo bebas y te hagas sentir mal? Eso no es normal, Es, quiere decir que tienes la bacteria en tu estómago. wow. Yo tuve Helicobacter pylori, estuve muy enferma 3 años. 3 años el médico me daba antibióticos, antibióticos, antibióticos y sufría porque en vez de sentirme mejor me sentía peor. Más me hinchaba, más me dolía y siempre estaba saliendo positivo a Helicobacter pylori. Mm, Me hice biomagnetismo y se me quitó Helicobacter pylori. Y yo ya sé que es muy contagiosa, por lo tanto, si yo tengo mi intestino limpio y por alguna razón, de pronto, de la nada, me bebo un vaso de agua y siento molestia, o siento acidez, o siento reflujo, yo ya sé que la probabilidad que me haya contagiado el Helicobacter nuevamente es muy alta.